Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien, pasando este nuevo día con la pandemia por encima. Lamentablemente no podemos sacarla de encima de esta pandemia y tenemos que seguir con este tipo de, de clases que son virtuales, ¿sí? Yo ya estoy un poco cansado de esto, pero lamentablemente no nos queda otra. Así que bueno, yo ya tengo la autorización para, para cuando terminen los chicos de tercero del año pasado, del 2020, empezar con ustedes las prácticas. Y cuando empecemos las prácticas, también vamos a tener adulto y adulto mayor por burbujas. Yo ya las tengo preparadas, las burbujas van a ser las mismas que tenemos prácticamente la misma, la que tenemos en prácticas profesionalizantes 3, pero en los días martes, ¿sí? El que va a ser 1 hora y media, creo que tengo, porque yo en el aula podemos estar hasta 90 minutos, no más de 90 minutos, pero bueno. Pero bueno, no, esto es algo que tenemos que hacer, así que, y hoy vamos a tratar de ampliar un poco más el conocimiento que tenemos de la parte teórica de lo que es un examen físico en enfermería. Ya la semana pasada yo le había comentado que íbamos a hacer este tema. La licenciada Claudia también le he avisado. Así que espero, me han mandado una alumna que no me acuerdo ahora, me mandó un video al grupo, me mandó al grupo, ¿sí? De examen físico que es de una universidad de Chile. Y está muy bien explicado ese video, ¿sí? Es muy amplio aparte, porque nosotros tenemos en el examen físico cuatro puntos fundamentales. Ellos tienen un quinto punto, que ahora ese quinto punto lo vamos a ver también dentro del examen físico nuestro. Si ellos hablaban de olatoria o algo así, que no me acuerdo qué es la palabra. Olfatación, profe. Olfatación, exactamente. Yo no tengo olfatación, pero entra dentro de de la inspección, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver, yo voy a compartir la pantalla, porque tengo un pequeño power que después lo voy a subir también al canal de YouTube y también lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo tengan, y es algo que es sencillo y para que lo puedan tener para cuando a fin de año ustedes tengan que dar la parte de los exámenes finales, lo tengan que estudiar. Así que no se asusten porque esto no es difícil. Lamentablemente para nosotros es difícil hoy por hoy porque tenemos que hacerlo todo virtual. Es decir, estas prácticas sería mucho más accesible, mucho más entendible si lo pudiéramos hacer en el hospital con un paciente, tocar al paciente, escucharlo al paciente, verlo al paciente, que es todo el examen físico que hay que llevar adelante con el paciente. Entonces, por eso lo que yo les estoy dando es la parte teórica, ¿sí? Ustedes lamentablemente, no sé si después del fin de año, perdón, después de las vacaciones de invierno, esto tendrá algún tipo de solución a todo esto, lo que tenemos ahora, y podamos ir al hospital a que ustedes vean un paciente, ¿sí? Y que puedan llegar a tocarlo, a escucharlo, a verlo, porque es lo fundamental. Así que, pero bueno, y es lo que más o menos yo reflejo ahora en el Power que yo voy a mostrar, es lo que reflejo más o menos lo que habría que hacer en la sala. Sí, lamentablemente no lo podemos hacer, pero por lo menos la parte teórica la vamos a tener, ¿sí? Yo ahora voy a compartir la pantalla.
¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Sí, se ve, profe. Bueno. Sí. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy, es examen físico, ¿sí? ¿Para qué es el examen físico? ¿Para qué se utiliza el examen físico? Es fundamental para tener todas las perspectivas sobre el paciente, ¿sí? El examen físico, como dice acá en esta femina, es la exploración que se le realiza a todos los pacientes para reconocer o encontrar alteraciones o signos que han producido alguna alteración en nuestro sistema, es decir, por la palpación, ahí vamos a ver después que hay distintos tipos de palpaciones, pero que buscamos anormalías, ¿sí? O alteraciones en los órganos internos, porque los externos se ven. Con la palpación que palpamos es la parte interna, ¿sí? Y el examen físico tenemos que buscar todas las anormalidades que tenemos, tanto visuales, palpación, auditivas. Entonces lo que tenemos que nosotros utilizar para todos este examen físico son los elementos que usamos, que llamamos de bolsillo: el termómetro, el estetoscopio, el tensiómetro, ¿sí? El bajalengua, todos los elementos que necesitamos para examinar a un paciente. Yo estoy tratando de achicar acá la pantalla. En este examen físico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son los 5 puntos que tenemos que realizar durante el examen físico. Es recoger los datos básicos acerca de la salud del individuo. ¿Por qué está viniendo al hospital o está viniendo a la sala de atención? Entonces tenemos que buscar, porque nosotros no lo conocemos. El paciente, si no viene en una emergencia, en una emergencia así, ustedes saben por qué viene, ¿sí? Porque tuvo un accidente y lo vamos a ver, se va a ver enseguida que tiene sangre o está inconsciente, entonces es mucho más. Pero si un paciente, una persona que viene a la sala de atención y no la conocemos, tenemos que recoger datos y tenemos que anotar todos esos datos. Es importante anotarlos. ¿Por qué? Porque como atendemos a tantas personas, no nos acordamos de todo después. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a escribir nuestros libros, nuestras hojas de enfermería, todo, tenemos que reconocer a los más allá al individuo, al problema que tiene el individuo. Tenemos que completar esas hojas, ¿sí? Y confirmar y desechar datos, es decir, porque hay datos que no vale la pena tenerlos. Porque si viene una persona porque está, no sé, descompuesta del estómago, me dice que el padre tenía problemas cardíacos, lo voy a tener en cuenta y hasta por ahí nomás. Pero si me dice que el padre es alcohólico, no lo voy a tener en cuenta, porque el alcoholismo no es algo que se herede, sino que hay algo que se adquiere por decisión propia, o porque a alguno pero no se hereda, entonces eso no me interesa. Pero si es cardíaco, sí. Entonces hay que confirmar y desechar esos datos para tener más datos para poder saber por qué viene. Viene por el dolor de estómago, porque muchas veces si venimos por un dolor de estómago, me duele la boca del estómago. Y es un síntoma, ¿sí? O un signo, digamos, un signo es de que puede tener problemas también cardíacos, porque es un dolor atípico de que el día de mañana ustedes van a ver que cuando los cardíacos hacen infartos o tienen problemas, hacen un edema agudo de pulmón o problemas de arritmia, le duele la boca del estómago. Entonces ya después el día de mañana lo vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando tenemos en la sala. Pero tenemos que saber cuándo tenemos que confirmar o identificar un diagnóstico de enfermería con los datos que nos dieron
confirmamos y desechamos esos datos anteriormente. Realizar juicio clínico sobre los cambios en el estado de salud y tratamiento. Es decir, el paciente viene y me dice, yo comía bien, pero hace una semana que no tengo apetito. Entonces, eso tengo que tomarlo en cuenta, porque si el dolor de estómago no viene, si el dolor de estómago viene del problema cardíaco, no es que le saque el hambre, sino que ya si le saca el hambre es porque tiene problemas en el estómago o en la parte tracto digestiva. Entonces, hay que fijarse también los cambios de salud. Bajé de peso, no tengo apetito, tomo poca agua porque puede estar deshidratado. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlos en cuenta para realizar el juicio clínico inmediato, que el primer diagnóstico que va a tener el paciente para darle después al médico es el nuestro, es el de enfermería. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos datos. Tenemos que evaluar los resultados de la atención prestada, así, cuando nos sentamos a escribir, después que terminamos de hacer toda la evaluación, que ya el paciente está con el médico, ya que no está más con nosotros, tenemos que sentarnos, ¿sí?, a escribir en el libro, en la hoja de enfermería de la historia clínica, porque tenemos que tener todos historia clínica. Nosotros trabajamos en el hospital y hacemos historia clínica en el ingreso a una emergencia. Todos tienen que tener historia clínica porque todo el mundo tiene que mañana venir al hospital y decir, yo me llamo fulanito de tal, con el tal documento y me atendí acá. Entonces tiene la historia clínica. En muchos países por supuesto, desarrollado, España, Francia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, es decir, la historia clínica que se tiene del paciente es una sola para toda la vida, es como el documento de identidad. En todos lados donde yo vaya, doy mi documento, ya tengo la historia clínica. Yo me operé de apéndice hace 5 años y en esa historia clínica figura. Acá lamentablemente no, acá tenemos, por cada institución, tenemos una historia clínica. Si yo me atiendo en una clínica privada, tengo una historia clínica, si voy al hospital tengo otra, y si voy a la sala de primeros servicios tengo otra historia clínica. Pero bueno, algún día muy allá, muy lejano, vamos a tener la posibilidad de tener que el país sea globalizado, ¿sí? Más todavía de que se globalizó, la globalización vino por otro lado, no vino por la parte informática, pero ya va a llegar, o está llegando, hay lugares que ya tienen toda la informática, pero no se tiene una historia clínica para siempre. Pero bueno, estos resultados hay que anotarlos en esa historia clínica porque es muy importante para que otros colegas o otros profesionales de la salud vean qué es lo que se le hizo al paciente. Ese es el objetivo de la exploración. Entonces, para tener ese objetivo, tenemos que llegar con todos estos puntos y evaluarlos y tenerlos asentados en la historia clínica. Las pautas adecuadas. Las pautas adecuadas, ¿sí?, para tener un buen examen físico. Es decir, inspeccionar cada área, ¿sí? Perdón. Inspeccionar cada área según su tamaño, color, simetría, posición y compararla. Cuando hablamos de compararla, ¿sí?, el tamaño, un brazo o una pierna, o el pecho está muy hinchado, una mano está más hinchado que la otra, entonces toda la parte de la simetría. Nosotros somos simétricos en la mitad del cuerpo, ¿sí?, del lado derecho y del lado izquierdo. La simetría no es que sean iguales. Ninguna persona tiene dos miembros, es decir, tenemos la oreja una más arriba que la otra, tenemos un ojo más chico que el otro, tenemos la nariz torcida para un lado o para el otro, los brazos no son del mismo largo, las piernas no son del mismo largo, entonces todas esas cosas hay que saberlas comparar inmediatamente, es decir, porque, pero eso es hilar muy fino.
Entonces, esa es la forma de que tenemos que hablar de simetría, ¿sí? Primero que tengamos las dos partes por igual, ¿sí? La posición, sobre todo cuando hablamos de los pacientes politraumatizados que vienen de accidentes de tránsito, que las extremidades, sobre todo las extremidades, estén en su lugar y en su forma correcta, ¿sí? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos un paciente politraumatizado, ¿sí? Es una característica, y esto no hay que tomarlo a grandes rasgos, cuando nosotros viene un politraumatizado y vemos que una de las piernas, tanto derecha como izquierda, están caídas, es decir, una está sobre una punta hacia arriba, un pie apunta hacia arriba y el otro pie está caído hacia afuera, es decir, seguramente que este paciente va a tener una fractura de cadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición que tiene no es la correcta a la que tendría que tener con el otro pie. Entonces esa es la comparación que se hace. Entonces, la mano que viene con una fractura de cúbito y radio, vemos que vamos a tener que está el brazo, que vienen derechos en la camilla, uno de los brazos va a estar torcido y está mal. Entonces, de esa forma tenemos que ver la posición, la simetría, el color, si está el color más colorado o menos colorado, es decir, más rojo o menos rojo, o está más tirando a negro, porque hay una hemorragia, entonces hay que tener mucho más cuidado. Siempre comparar con los dos lados, con la simetría y la comparación, la posición de los miembros sobre todo. El lavado de manos está en segundo lugar, no sé por qué lo puse en segundo lugar, porque estaría en segundo lugar el lugar donde lo tomé, pero para mí el lavado de manos previo y posterior es previo, ¿sí? Previo a la inspeccionar, es decir, ya saliendo yo siento llegar la emergencia que te avisan, me lavo las manos. O estoy en la sala, cuando estoy en la sala, te traen un paciente, me tengo que lavar las manos antes de salir a ver al paciente. ¿Sí? Eso es fundamental porque es lo que hoy por hoy estamos tanto inculcándole a ustedes el lavado de manos que tiene que ser religiosamente. Es decir, tal vez no lo hagamos con agua y jabón, lo hacemos con alcohol, para hacerlo mucho más rápido, pero tenemos que hacerlo. En caso de gravedades, vamos a comenzar en una emergencia. Vamos a comenzar por el sistema más comprometido, ¿sí? Tiene un dolor, tiene un trauma en el abdomen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a, por el abdomen, donde tiene el dolor, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar vamos a ver una palpación para ver qué es lo que está teniendo, dónde tiene el dolor, todas esas cosas. Empezamos con lo más grave a lo menos grave. Explicarle al paciente si está lúcido, con términos sencillos, comprensibles, evitando la ansiedad y el temor. No le podemos decir, tenés una fractura de la pierna o tenés fracturada las costillas. Tiene un señor, tiene un trauma en el tórax, donde le va a doler porque tiene un golpe, y después ya el médico se va a ubicar y le va a decir lo que tiene. Pero nosotros vamos a tratar de sacarle esa ansiedad, ese miedo que tiene, estar en una camilla o en el lugar donde está, con palabras sencillas. Porque nosotros le hablamos difícil y es peor todavía esto. Preguntarle qué molestias tiene cuando está acostado, ¿sí? Me duele mucho la espalda. Tratamos de dar vuelta al paciente para ver qué puede estar sangrando, porque tiene una herida cortopunzante en la espalda. Hay que revisarlo, al paciente hay que revisarlo cefalocaudalmente, de la cabeza a los pies, ¿sí? De lo más delicado que es la parte de la cabeza hasta los pies. Nunca, si me dice, me duele la pierna, decir, porque tiene un golpe, no decirle tiene una fractura de fémur.
no, porque no lo va a entender, primero no lo va a entender, así sea una persona muy instruida, tampoco lo va a entender, porque está perdida en tiempo y espacio de lo que le pasó, en el accidente. A mí cuando yo me llevaron el otro día, cuando yo tuve el accidente en la moto, me dijeron, tenía lastimada la pierna. Y me cuento, me di, después cuando hoy por hoy, que estoy hace ya casi, va a ser 25 días que estoy con todo esto, me hicieron kinesio de rodilla, pero los chicos cuando me llevaron, está bien, yo soy un compañero de ellos, pero tuvieron todas las consideraciones para eh, conmigo para decir que nosotros no sufriera más traumatismo del que tenía. Observar respuestas emocionales, es decir, a veces que no te contestan con palabras así, me duele tal cosa, sino se quejan o con los movimientos del cuerpo, uno se tiene que ir dando cuenta. Y acá que prestes atención a lo que la figurita que está ahí, que es un papel, una lapicera y un par de manos. ¿Sí? Hay que anotar todo. ¿Sí? Hay personas que se van a dedicar en enfermería, sobre todo cuando después ya lo veamos más adelante, que es cómo atender a un paciente, ¿sí? Uno va a dedicarse a una cosa, otro a otra, el médico se va a dedicar solo a lo que es la parte del cráneo, lo que es la vía respiratoria, nosotros nos vamos a dedicar a los miembros superiores e inferiores para ponerle una vía, entonces, pero observar, ¿sí? Le duele el brazo, y si el brazo lo va a sacar, si él lo respira el brazo, la persona que está en la cancha respira es porque le duele, entonces hay que tener mucho más cuidado. O si tiene una lastimadura o tiene una herida cortopunzante o una herida que tiene un raspón, ¿sí? Hay que tener en cuenta, tratar de ponerle la vía de otro lado, buscar otras formas. ¿Sí? Todas esas respuestas que nos va a dar sin hablar, también hay que tenerlas en cuenta. Y sobre todo, tener mucha consideración con las personas adultas, ¿sí? Las personas adultas que tienen poca visión o poca audición, tratar de hablarle muy lentamente y tratar de que la persona le entienda a uno, ¿sí? Porque si no nos entienden, entonces estamos de la misma que la nada. Tratamos de que el paciente entienda lo que le vamos a hacer. Si la persona no escucha bien, le hacemos señas que le vamos a mover el brazo, le vamos a mover la pierna. Tratamos de alguna forma de comunicarnos con ellos, ¿sí? Para que, porque con todo esto, estos principios de enfermería que nosotros tenemos desde siempre, que son la individualidad, tratar de que el paciente esté solo, la seguridad, que ellos estén seguros de que nosotros no vamos a hacer, no le vamos a hacer daño, sino todo lo contrario, lo vamos a ayudar, y la intimidad. Una de las cosas que hay que tratar, que muchas veces no lo logramos, nosotros luchamos por eso continuamente en la guardia, porque las guardias son abiertas y nosotros no podemos perder tiempo en buscar un biombo, buscar para algo para tapar. Nosotros trabajamos para que el paciente esté bien. Esa intimidad nosotros tenemos que resguardarla, tenemos que tratar de que el paciente se encuentre en un lugar íntimo, tranquilo y seguro, y que no tengan, es decir, nosotros tenemos que darle esa seguridad que nosotros estamos trabajando para el bien de él, que no tenga ningún tipo de vergüenza. Es lo fundamental. Es decir, hay muchas personas mayores de edad que no, es decir, mujeres sobre todo, que con nosotros, con los hombres, tienen vergüenza de poner la chata. Entonces, nosotros tenemos que explicarle que esa intimidad no se pierde, porque nosotros estamos trabajando para que ella se encuentre bien. Entonces, no, no, no tenga vergüenza. La va a tener, sí, la va a tener. Tenemos que tratar de que si tenemos una enfermera mujer compañera, digo, decir, mira, anda por la chela porque si no se encuentra con vergüenza, entonces tenemos que, la intimidad de la paciente tenemos que
tenerla continuamente, ¿sí? Así que estas son las pautas adecuadas para hacer una buena evaluación de enfermería, de examen físico de enfermería, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, No, muy bien. profe, venimos bien por ahora. ¿Se entiende profe. todo? Muy bien, Sí. se entiende todo. Sí. Bueno, acá vamos a ver qué son las técnicas, ¿sí? del examen físico. ¿Cuáles son? La inspección visual, la primera que vamos a hacer cuando el paciente llega, ¿sí? La percusión, la palpación monomanual, la percusión dígito-digital y la auscultación. Nosotros tenemos, en Argentina, trabajamos con estos cuatro, y dentro de la inspección visual también está la valoración de los olores característicos, que ahora después lo vamos a ver. Tal como si vieron el video, que subió la compañera, que está muy bien, estaba muy correcto y estaba muy fácil de entender. Así que es muy bueno eso. Pero bueno, las técnicas de examinación física son estos cuatro, que son los que vamos a estudiar a partir de ahora. Les comento, la licenciada Claudia el miércoles no va a poder darles el otro tema que sería este, así que este tema yo lo voy a cortar por la mitad, así que vamos a hacer, tenemos 10-15 minutos más, y vamos a hacer el día miércoles, ¿sí? A las 4 de la tarde, vamos a hacer la clase del miércoles, ¿sí? Con la continuación de lo que es esto, del examen físico para poder tener la clase del día miércoles. ¿Se entiende? Y que ustedes hagan las preguntas, todas las preguntas que tengan para sacarse todas las dudas de este tema, que es importante porque es para la atención primaria del paciente. Bien, vamos a empezar. ¿Quién me escribió acá? No sé qué es esto. Estas rayas no son eso. Bueno. La inspección. El primero de las técnicas que vamos a ver, ¿sí? La inspección consiste en la visión, audición y olfato. ¿Bien se acuerdan que yo les he dicho al principio que esta chica chilena que daban en el video hablaban del olfato? Es decir, nosotros lo tenemos ingresado en la inspección, ¿sí? Entonces decía que se considera la visión, audición y olfato para la observación de las características normales y anormales de la anatomía del paciente. Se debe seguir las siguientes recomendaciones. Y ahora vamos a ver cómo tenemos que atender a un paciente o ver a un paciente. Buena iluminación. Tenemos que tener en el lugar donde estamos una buena iluminación. Cuando nosotros hacemos una inspección tras muros, nosotros lo llamamos tras muros, o en la calle, cuando trabajamos en una ambulancia, tratamos de que todas las ambulancias, en SAME, tienen, yo no trabajo en SAME, pero tienen a los costados unos reflectores, en la parte de atrás reflectores, en la parte de adelante también se usan unas luces para tener buena iluminación cuando se va a un accidente, para ver qué es lo que encontramos en un paciente. No tenemos una buena iluminación, tenemos un paciente que tiene fracturada
una pierna, podemos, que está fracturada nada más, podemos, si nosotros no lo vemos, podemos hacer una fractura expuesta, ¿sí? Una fractura expuesta es cuando los huesos, el hueso sale hacia el exterior, ¿sí? Y rompe eh, la piel, y entonces hace una herida que es de adentro hacia afuera, cortopunzante, entonces lastima y sangra mucho, pero también entonces tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que ver si ese paciente está fracturado o si tiene una fractura expuesta para poder movilizarlo, porque hay formas de movilizar que hay que tener muy en cuenta para un paciente de este tipo, ¿sí? Buena iluminación. Si estamos en el hospital, la iluminación tiene que ser perfecta porque tenemos que encontrar alguna anomalía en el paciente. Si no la tiene, mejor, pero tenemos que tener buena luz, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener cuando vamos a un lugar. Inspeccionar cada área, tamaño, aspecto, como decíamos hoy en el principio, ¿sí? Tenemos que tamaño, aspecto, color, simetría, posición y comparar con el lado opuesto. Eso tenemos que hacerlo siempre, ¿sí? Eso es en lo que es inspección, ¿sí? Porque cuando vemos, ¿no?, en el abdomen, ¿sí? Un problema que tenemos con el abdomen, en el abdomen es la palpación, pero también se puede visualizar si está lastimado, si tiene alguna laceración importante con un golpe, se ve cuando está más rojo o está con color más morado de un lado que del otro. Y hay que tener en cuenta que en el abdomen están casi, diría yo, el 80% de todos los órganos de la persona, ¿sí? Entonces hay muchos, está el vaso, están los intestinos, están el estómago, todo lo que es en la parte digestiva. Entonces hay que tener muy en cuenta porque hay que actuar muy rápidamente con ese lugar. Entonces, compararlo siempre, ¿sí? Y verlo, visualizar si está el abdomen está muy inflado o está muy hinchado. Nosotros decimos hinchado, pero no está hinchado, está inflado porque hubo un problema de que hay gases que están dentro de eso. Entonces puede ser que eh, haya tenido un traumatismo muy severo que hay inmediatamente tienen que ingresarlo a lo que es el quirófano. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? El tamaño, el aspecto, el color, la simetría, la posición, y compararlo siempre con el lado opuesto. Buscar presencia de anomalías, por supuesto, como lo estoy diciendo en esta inspección, entonces lo que buscamos esto, la presencia de anomalías. Está todo normal, si vemos que las dos piernas están perfectamente alineadas una al lado de la otra, los brazos están bien, no tienen ningún tipo de hinchazón, no tienen sangre, que sería sangre por fuera, o que está todo normal, buscamos otras cosas, porque el paciente de un politraumatismo algo debe tener, ¿sí? Un golpe, porque es decir, un golpe en el cuerpo lo tiene que tener. ¿Sí? No es solamente que se cayó y no tiene nada. Es muy difícil que un paciente que se caiga, hasta de su propia altura. Y como decíamos anteriormente, tenemos que tener cuidado, sobre todo en lo que son los adultos y adultos mayores. Los adultos y adultos mayores tienen diría el 1000% de que cuando se caen de su propia altura, que van caminando por su casa y están en un lugar que no es seguro, ¿sí? Que el lugar seguro ya después lo vamos a ver, ustedes ya lo saben, pero hay que refrescar todos estos códigos. Es el lugar seguro que no hay que cambiar de lugar los muebles ni la silla cuando tenemos un abuelo en casa. Pero bueno, se cayó de su propia altura caminando y se fracturó la cadera. Entonces, vamos a encontrar vamos a buscar una anomalía, sabiendo que ya empezando teniendo en claro que puede llegar a tener una fractura
de cadera si es un adulto mayor. Entonces tenemos que buscar eso. Utilizar iluminación adicional para cavidades. Esto es cuando en la nariz, en la boca, ¿sí? en los oídos, porque en los ojos tenemos que tener mejor luz todavía que la que tenemos ambientalmente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes en un accidente de tránsito, eh, tuvimos, eh, yo tuve la desgracia de encontrar dentro de la boca de un paciente vidrios, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, cuando viene un paciente politraumatizado, le revisamos bien todos los orificios. Y tenemos que tener mejor luz, porque la luz del medio ambiente no va a llegar a las profundidades que puede llegar una luz que es una linterna muy chiquitita, ¿sí? O en su efecto, nosotros a veces que no tenemos linternas porque a veces que muchos no tenemos linterna, pero bueno, usamos el laringoscopio ahora tenemos el celular, metemos la luz del celular y buscamos los orificios que no tengan ningún tipo de obstrucción, y sobre todo en la boca, que puede llegar a obstruir la parte respiratoria. Requiere agudeza visual utilizando el olfato y audición. Es decir, lo que nosotros queremos, yo quiero decir que en esto, es decir, que cuando lo atendemos, como decíamos anteriormente, y el examen físico que usábamos en la parte de todos los sentidos, ¿sí? Sobre todo escucharlo, cómo está respirando, verlo, cómo está respirando, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos el paciente está alcoholizado, pero no lo hicimos ninguna alcoholemia, es porque nosotros olfateamos, ¿sí? que después ya lo vamos a ver más adelante, lo que es en la valoración de olores, tiene olor a alcohol. Entonces hay que buscar, también hay que buscar el olor al alcohol, tratar de ubicarlo, ¿sí? Más o menos en el espacio del cráneo, la cabeza, porque a veces que venía, hoy por hoy, que tenemos, todo el mundo tiene alcohol adentro de los autos, ¿sí? Por ahí se desbarramó el alcohol y se mojó y decimos, pero está alcoholizado, y lo que tiene está mojado con alcohol. Entonces esas cosas hay que tener muy en claro que hay que utilizar toda la parte visual, olfativa y audición. Escuchar cómo respira. Si respira con dificultad, que hace ruidos para respirar, ¿sí? O se queja mucho porque tiene mucho dolor. Pero también eso hay que buscar las alternativas de que el médico nos indique, doctor, vamos a poner el analgésico para que no se queje tanto. Entonces, y teniendo en cuenta de que el que indica es el médico, ¿sí? Ese oído, después nosotros lo vamos a ir tomando en el transcurso de los años que tengamos de trabajo, sí, igual que el olfato y la parte visual. Si cuando nosotros vemos que un paciente viene, traen una persona que viene gritando en la camilla, pero que viene gritando eufórico, es decir, ya uno lo va viendo lo que hay que hacer con ese paciente, ¿sí? Pero si nosotros vemos que un paciente viene ensangrentado, automáticamente trabajamos de otra forma. Entonces, todas las inspecciones que nosotros hacemos, lo hacemos desde el principio al final de la atención del paciente. Hay que mirarlo continuamente, tratar de el olfato. Yo no tengo olfato, lamentablemente. Yo no puedo trabajar. Yo trabajo en emergencia hace 20 de años y a veces que me dicen, este paciente es una acidosis diabética, pero yo no llego, ahora vamos a ver, no tengo olfato, entonces no puedo oler porque eso se huele, ¿sí? Igual que una infección urinaria muy grande, en la orina, cuando se pone la sonda vesical, también hay un olor muy particular que sabemos que está produciendo una infección urinaria muy grande, que bueno, yo espero ver medio como lo trato. Pero bueno, son
sentidos nuestros, visual, el olfato y la audición, que tenemos que ir adquiriendo o van a adquirir en el transcurso de los años para hacer una buena atención a un paciente. Acá yo le decía, ¿sí?, la valoración de los diferentes olores, ¿sí? Y vamos a empezar por el primero, que es el alcohol, ¿sí? El alcohol en la cavidad oral, siempre buscamos en la parte de la boca, ¿sí?, porque se siente ese olor. Sí, yo no sé sentirlo, pero eh, por lo que he leído toda la vida, sé cómo es, ¿sí? Es algo que es algo muy dulce y seco, ¿sí? A uno lo penetra, entonces, aparte que no es el gato no es lo mismo tener perfume que tener alcohol, ¿entiende? Esto se va, si nosotros olfateamos o tenemos esa gracia de Dios que tienen, que pueden oler el alcohol, es porque tuvo alguna ingesta de bebidas con gradación alcohólica y está alcoholizado. Entonces nosotros podemos decirle, como decimos en la jerga callejera, está borracho. No se puede decir está borracho. Está con aliento etílico, se le llama, ¿sí? Entonces, esa parte es un poco de lo que es eh, el respeto hacia la persona. Yo soy un borracho, sí, está bien, lamentablemente, porque es un paciente que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque ese paciente que tiene olor de alcohol, ¿sí?, en la calidad oral, porque bebió, porque sabemos, o sea, si ya saben la gente que lo trae que bebió, puede llegar a ser una coma de alcohol. Entonces hay que atenderlo para sacarle ese alcohol que tiene en exceso en todo el cuerpo, por medio de un suero, bueno, con unas medicaciones que se le dan, de vitamina B12, pero todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta, que hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay un paciente que no es delicado y hasta cierto punto no es delicado, ¿sí? Porque un paciente que está alcoholizado puede llegar a hacer una coma y terminar muriendo. Amoníaco, orina, cuando sentimos, se siente ese olor amoníaco. Si yo lo voy a reflejar todo a lo que es la boca mía, ¿sí? Yo siento olor amoníaco por medio de la boca, porque es algo muy, ¿cómo le podría decir? Es algo que me seca la boca, ¿sí?, y es pastoso, ¿sí? Ese para mí es el olor amoníaco. Para ustedes tendrá otro tipo tendrían, yo no, se siente en la orina cuando está muy concentrada. Es decir, cuando la persona no toma agua, ¿sí?, por mucho tiempo, y hace una infección urinaria del tracto urinario, entonces se siente ese olor. O cuando un abuelo, sobre todo en la incontinencia de los abuelos, de las abuelas, se siente ese olor no a suyo, sino a la orina, ¿sí? Que a veces cuesta tanto sacarlo del cuerpo, ¿sí? Porque no es algo que se penetra en el cuerpo y es bastante feo, ¿sí? Entonces, el olor amoníaco, que es la orina que tiene una incontinencia o una infección en el tracto urinario. Olor corporal, bueno, esta es mala higiene, sudoración exagerada, eso lo vamos a encontrar. Esto no lo puedo yo, no se lo puedo explicar muy bien. Es decir, yo lo veo visualmente, el olor corporal. ¿Por qué? Porque sobre todo las personas que están en situación de calle, que vienen muy sucias, entonces ahí sé que la persona no huele bien, ¿sí? Entonces yo como yo cierro la boca y no tengo problema, ustedes no tienen problema, no tienen el mismo trato que ustedes se tienen que tapar la nariz. Entonces voy a cantar así y no puede trabajar, pues ya perdí la mano, no tiene que ponerse un broche. Entonces, todas estas cosas, si el olor corporal también
puede ser por la incontinencia de la persona. ¿Sí? Ellos, sobre todo, trabajan, los que están en situación de cárcel, no se bañan, no tienen problemas de desguace de cuerpo, no se limpian, no, cuando van a orinar o orinan cuando pueden y cuando quieren y donde quieren. Le hago una pregunta, profe. Sí. En el momento de una inspección, ¿no? Mediante la observación y bueno, todo lo que había explicado usted, en el caso de que venga una persona, ¿no? Toda defecada, ¿y cómo hago yo la inspección en una persona que está toda, o sea, la materia fecal por todos lados, entonces se me dificulta a mí ver Ah, debajo de, o hay que sea, la tengo limpiar, que bañar, hay que limpiar, hay que limpiar. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, hay que limpiar, con mucho cuidado, Nina, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay abajo. Exactamente, algodón y agua, ¿sí? Y con cuidado, siempre, Ok. siempre haciendo el rastrillaje de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, todo lo que es desde el cuello para abajo, ¿sí? El rastrillaje va para abajo, ¿sí? Siempre para abajo, igual que de las piernas, de las piernas siempre para abajo, es decir, perdón, de la parte de la cintura, siempre para abajo, nunca para arriba. Y hay que bañarlo, ¿sí? Con mucho cuidado, mucha delicadeza, porque sí, se entiende, no vamos a saber que tenemos debajo de la materia fecal o de la misma, se hace una costra, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que se le junta la humedad corporal, la transpiración corporal con la tierra que están afuera, en la calle, se hace una costra, ¿sí? Y es como si fuera un cascarón, ¿sí? Entonces hay que tratar de sacarle ese cascarón. Con muchísimo, más que la materia fecal, la materia fecal es algo que es, digamos, tan húmeda, ¿sí? Este cascarón, a veces que se seca, ¿sí? Sobre todo en verano, ¿sí? Hay que tratar de sacarlo con mucha agua, con mucha cantidad de agua, y tratar de sacarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese cascarón se pega a la piel. Nosotros hemos tenido la desgracia de que se pega a la piel y sacamos, con el cascarón sacamos piel y todo, y hacemos una herida, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La materia fecal, también, porque la materia fecal se seca, porque por eso no tienen problema. Entonces tenemos que tratar de sacarla con la mayor cantidad de agua y con mucha Claro, delicadeza. con suerte nos encontramos con una materia fecal que sea de poco tiempo y después, si no, la que tiene de hace años y que está ahí y que se Exactamente. va Y haciendo hay que esa tener misma mucho cosa. cuidado. Y más sobre todo en lo que es en la parte eh, genital, en la parte del ano, ¿sí? Para tratar de no lastimar. En el hombre es mucho más fácil, en la mujer es más difícil. ¿Por qué? Porque se le ingresa dentro de los labios eh, exteriores, ¿sí? Adentro de la vagina, y hay que tener muchísimo cuidado, hay que lavar muy profundamente. ¿Por qué? Porque una de las causas que va a tener supuestamente un X diagnóstico, ¿no es cierto? Va a tener fiebre. ¿Por qué va a tener fiebre? Porque tiene una infección urinaria muy grande, porque la materia fecal se le fue para dentro de la vagina. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, ¿sí? ¿Otra pregunta? No, profe, Muy bien. era esa solita. Acá justamente mirá lo que te decía ahora mismo. Haces higiene corporal, muy, muy delicadamente. Ya lo expliqué, ¿sí? Hay que tener el paciente limpio, ¿sí? Viene un paciente que viene politraumatizado, viene a la sala que se cayó porque de una moto, un razón. Yo caí, estaba limpio, no caía dentro de una zanja llena de barro. Pero tratar cuando viene un paciente politraumatizado, que seguramente va a tener raspones por todos lados, tratar de sacarle la ropa. La ropa no se respeta. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender a partir de ahora, y más de lo que son las prácticas profesionalizantes, la ropa no se respeta, ¿sí? La ropa, cuando el paciente politraumatizado llega a la guardia, se corta, ¿sí? Se corta. No se saca, se corta.
directamente. ¿Sí? ¿Por qué se corta? Porque si yo tengo un paciente que viene con una fractura de cadera, no le voy a poder sacar un pantalón. ¿Sí? O si viene un paciente que viene con un problema que tiene quemaduras en el cuerpo por el raspón contra el piso, yo no puedo sacar la cabeza porque me va a doler. Entonces la ropa se corta. Y el paciente, lo estamos viendo ahora, que la inspección, ¿sí?, visual, hay que hacerla de la cabeza a los pies, ¿sí?, caudalmente, y hay que hacerlo visualmente y hay que tener el paciente desnudo. Por supuesto, como decíamos anteriormente, cuidando la intimidad, todas esas cosas, pero el paciente tiene que estar desnudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos encontrar dentro de la desnudez del paciente un montón de cosas que no se pueden ver con la ropa, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una herida cortopunzante en el costado, en el flanco derecho, ¿sí?, y tiene una campera puesta, no se lo vamos a ver, y está sangrando por ese lado, el flanco derecho quiere decir hasta abajo del brazo, ¿sí? Entonces, hay que tratar de tenerlo al paciente higienizado, ¿sí?, que esté lo más limpio posible y lo más visible posible. Así, estas son las cosas que hay que tratar de tenerlo más para hacer una buena inspección del paciente. Las heridas infectadas, ¿sí?, abscesos, estas heridas infectadas van a dar un olor, ¿cómo le decía? Dulces, muy dulces. O sea, así algo que son dulces que relajan, ¿sí? Entonces hay que tratar de fijarnos que no esté ninguna herida infectada. Si tenemos ese gusto al entrar a la habitación, es porque seguramente está con un problema de algún absceso o alguna infección en alguna herida. Las incontinencias, hoy estamos hablando, lo hablamos acá anteriormente, ¿sí? Esa herida, las incontinencias de haces o de incontinencias de orinas son bastante típicas. Y por último, el dulce frutal en cavidad oral, acidosis diabética. Es decir, este paciente que tiene esa dulzura, demasiada dulce en la boca, o que cuando orina también tiene lo mismo, tiene el problema de que vamos a ir en rumbo de tenemos un paciente diabético, ¿sí?, o está realizando una citocidosis diabética en ese momento. Si la citocidosis diabética es cuando supera ciertos rangos superiores a los anormales, digámosle así, ¿sí? La presión, la medida de la glucosa en sangre es entre 90 y 100, entre 80 y 110 en las personas normales. Después pasan a ser diabéticos, pero hay pacientes que hacen hiperglucemias. Hiper significa mucho, que hacen rangos de entre 800 y 1 gramo de glucosa en sangre. Entonces hacen esos comas diabéticos, ¿sí?, que puede llegar a la muerte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay que atenderlo inmediatamente, poner una bomba de insulina, bueno, ya es otro problema, pero cómo se descubre así al toque es con esa dulzura, ese dulce que se huele. Tampoco lo vamos a oler a 2 cuadras, se va a oler cuando estamos atendiendo al paciente. Decimos que se está produciendo una situación diabética. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta acá, porque ya son las 5 de la tarde, ustedes tienen que hacer dentro de un ratito. Y el miércoles nos encontramos y seguimos debatiendo sobre todo esto. Espero que tengan muchas preguntas sobre lo que se habló ahora. El miércoles vamos a hablar de lo que es la palpación,
la percusión y la auscultación. Son los tres círculos que nos queda para hablar. Igual mañana nos encontramos con adulto y adulto mayor para hablar de lo que son las signos Signos vitales. vitales. Yo igual Signos ahora vitales. sí, signos Profe, vitales. esto lo va a subir ahora al Classroom porque me conecté un poquitito unos Sí, minutos sí, más sí, tarde sí. Esto y me perdí yo, la primera parte. no se haga Así anoto. problema. Esto lo va a ir todo al Classroom y también va a estar Ok. en mi video en mi canal de YouTube. No hay problema, lo pueden ver. Rubén Politano, así que no hay mucho más que hablar. Así que va a estar toda la clase. Voy a sacar esto. Así veo todos los que estamos, que somos muchos, 22. Perfecto. Es algo un orgullo que estén 22 personas hoy por hoy en el tiempo que vivimos. Así que, pero me alegro mucho que estén ahí. Así que bueno, nos vemos mañana con adultos y nos vemos el miércoles con la segunda parte de lo que es examen físico de enfermería. Busquen muchas preguntas y el miércoles nos vemos con esto. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chao, gracias. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.